vertebral, todo lo que tiene que ver con hernia de disco, canal estrecho lumbar, cervical, etc. Y la segunda, de síndromes de compresión vertebromedulares y tumores espinales. Entonces empezamos la primera clase definiendo lo que es la espondilosis. La espondilosis se define como la osteofitosis, y ahora vamos a ver lo que es la osteofitosis, la formación de osteofitos vertebrales, consecuencia del deterioro anatómico y funcional del disco intervertebral. Va a afectar con más frecuencia la columna cervical y lumbar, que son los segmentos de mayor movilidad. Esto es patología, digamos, de alguna manera de desgaste. Desde el punto de vista anatómico, bueno, todos creo que sabemos lo que es un cuerpo vertebral, una lámina y una apófisis espinosa, pero importante es hacer una pequeña reseña en cuanto a, fíjense, la relación de la faceta en el dibujo, en el corte axial de la vértebra, de la faceta y también en el lateral, en cuanto a que es el límite posterior del foramen. Es el cursor, bueno. Es el límite posterior del foramen y también lo que es la relación del disco con el foramen, que va a estar eventualmente la patología discal comprometiendo el foramen a nivel generalmente del tercio inferior, de lo mismo que patología facetaria va a comprometer tanto el canal medular como el foramen. Y hay una cascada etiopatogénica de la enfermedad degenerativa. Digamos, hay un orden en general que se ve en los pacientes donde todo empieza a nivel de la deshidratación del núcleo pulposo y va a afectar a estructuras anteriores, que es la columna que va hacia abajo, y estructuras posteriores, que es la columna que se va hacia la derecha. La deshidratación del núcleo pulposo va a producir una sobrecarga del anillo fibroso, ¿sí? Recordemos que el anillo fibroso tiene la función de contener sobre todo el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es el que tiene la función de manejar la carga con la elasticidad de los tejidos y los proteoglicanos. Entonces la sobrecarga del anillo fibroso, ¿qué tal? Buenos días. Va a producir eventualmente una fisura o ruptura interna del disco. En general lo que está en amarillo son cuadros que se pueden ver desde el punto de vista clínico. Esa fisura eventualmente va a evolucionar a una prosidencia, la prosidencia a una hernia de disco blanda. La hernia de disco blanda puede aparecer o no. Todo este proceso, estos pasos del proceso van a aparecer en menor o mayor medida. Se van a formar los osteofitos marginales, que es lo que se llama habitualmente son pico del oro. Ahora lo vamos a ver bien. Los osteofitos marginales van a terminar formando una hernia de disco dura, y la hernia de disco dura va a ser el componente anterior de la estenosis vertebral. Por otro lado, la deshidratación del núcleo pulposo va a producir, así como va a sobrecargar el anillo fibroso, también va a sobrecargar las facetas, que son las articulaciones posteriores. Eso puede producir una hipertrofia facetaria, que nos puede dar un síndrome clínico, que es el síndrome facetario, caracterizado por dolor sobre todo a nivel matinal, de tipo axial, que responde muy bien a los bloqueos. Y la hipertrofia facetaria por detrás, con la hernia de disco dura por delante, van a definir lo que es la estenosis vertebral, que sería la vía final, el final común de todo este cuadro de deterioro espinal. ¿Dijo que la sobrecarga facetaria es más dolor al matutino? Sí. Es el paciente que se despierta a la mañana con dolor y como que, digamos, arranca el motor sin aceite. A medida que se empieza a mover, pueden ser minutos, pueden ser horas, la lleva bastante bien, pero a la mañana le cuesta mucho levantarse. A la mañana o después de un reposo importante. Está trabajando 4 o 5 horas y cuando arranca le duele. La ruptura interna del disco es una de los puntos que habíamos visto antes. ¿Sí? Se va a caracterizar por pérdida de la estructura laminar del anillo fibroso, por la formación de fisuras radiales y circulares por un núcleo deshidratado, pero el contorno externo del disco va a ser normal, es lo que la diferencia de una hernia. ¿Sí? Entonces, como se ve en el dibujo, acá por ejemplo en el dibujito lo que tenemos es una fisura circular. Hay una clasificación que es de tipo morfológica, no tiene que ver con la parte clínica, pero que es muy clara y es muy útil, sobre todo para describir los estudios, porque se hacen estudios para definir esto, que es la clasificación de Dallas. Esto está en el libro de
de Mesadri está muy bien. Es el grado 0, es el grado normal. El grado 1 vamos a tener una fisura radial de 1/3 del anillo. El grado 2, una fisura radial de 2/3 del anillo. El grado 3, una fisura radial completa. Y el grado 4 va a ser una fisura radial más una fisura circular. Esto es casi universal. Todos vamos a tener algún grado de fisura anular, no siempre se acompaña de clínica. Mejor dicho, la mayor parte de las veces no se acompaña de clínica. Y la presentación clínica de la fisura es el síndrome del disco negro doloroso. Disco negro doloroso se refiere a la imagen de la resonancia, donde la deshidratación del núcleo pulposo se va a ver en las ponderaciones en el T2, se va a ver como el disco negro, y bueno, el disco doloroso porque en principio es el que origina el dolor lumbar. Es un dolor de tipo mecánico, crónico, local, nos va a dar una cervicalgia o una lumbalgia, dependiendo si termina cervical o lumbar. Estos cuadros por lejos son mucho más frecuentes a nivel lumbar. Puede dar dolor referido, una cervicobraquialgia o una lumbocetalgia. No son cuadros de dolor referido puro, va a ser por ejemplo dolor a nivel del cuello y del hombro, o a nivel de la cintura y del muslo, que va a aumentar sobre todo en la flexión, que cuando uno está cargando sobre el disco. Estas son resonancias más o menos típicas, donde se ve como en la izquierda los dos discos negros, ¿sí? Son discos deshidratados, es la degeneración discal, como se va a ver con una hipointensidad, o sea, una imagen oscura, en el T1 y en el T2, con disminución de la altura, porque la deshidratación va a hacer que disminuya el volumen del núcleo pulposo y el espacio va a colapsar en mayor o menor medida. En la imagen de la derecha vemos que en el T2 se va a ver la fisura como una hiperintensidad, un brillo en la zona anular que representa la fisura del anillo. ¿Sí? Ahí se ve en el círculo rojo, ¿sí? Se ve ahí claramente la resonancia de la fisura del anillo. Eventualmente, si le hacemos una inyección de contraste gadolinio, como hay un proceso inflamatorio a nivel de la fisura del anillo, va a haber algún grado de hipercaptación. Esto es una imagen de internet porque en general uno no pide imágenes contrastadas cuando está evaluando patología degenerativa. ¿Sí? En general uno pide una resonancia sin contraste y con eso en la gran mayoría de los casos nos alcanza para hacer el diagnóstico. Como veíamos recién, la resonancia no es un estudio de alta especificidad. Todos después de los 30 años vamos a tener en mayor o menor medida uno o más discos negros, discos deshidratados. La deshidratación del núcleo pulposo es parte normal del cuadro de deterioro de la columna. Son como las arrugas de la cara, por ejemplo. ¿Sí? Entonces un paciente que viene con un cuadro de dolor crónico, que ya fue evaluado por varios colegas generalmente, que se le han hecho varios bloqueos, que no termina de responder, la resonancia habitualmente no va a alcanzar para hacer diagnóstico. Y en ese sentido no hay ningún estudio que nos dé el 100% de diagnóstico, pero la discografía está descrito como uno de los métodos diagnósticos útiles, ¿sí? Para hacer diagnóstico diferencial. El tema con la discografía, que es un estudio invasivo, es un estudio agresivo, es un estudio provocativo, o sea que es doloroso, por lo cual en general no suele ser un estudio que se pida mucho, no suele ser un estudio muy popular, porque si en el contexto de un estudio diagnóstico haces, por ejemplo, una lisitis, que es una infección del disco y es una cuestión medio dramática, en el contexto de que es un tejido avascular, el tratamiento antibiótico suele ser muy largo y eventualmente puede dejar algún tipo de secuela o hasta requerir cirugía. Entonces la discografía va a ser la inyección percutánea, o sea, por punción, intradiscal de contraste. Uno llega con una aguja larga y finita, ¿sí? al núcleo pulposo, inyecta un volumen muy medido de contraste, y esto, además de mostrarnos, como es la imagen de la derecha, la fisura, ¿sí? Esto se puede hacer en quirófano con un equipo de rayos X, como son las imágenes que tenemos, o en el tomógrafo. Para este tipo de estudios es mejor el tomógrafo porque nos deja ver en un corte axial, podemos ver las fisuras circulares. Acá, por ejemplo, podemos ver en la foto de la derecha, este paciente tiene una fisura grado 3, una fisura
fisura radial completa, pero no podemos ver por el tipo de imagen, por la incidencia, si tiene una fisura circular o no. Pero de vuelta, la imagen no es tan importante como la reproducción del cuadro doloroso. ¿Sí? Estos pacientes se les hace el procedimiento con el paciente despierto porque tienen que cooperar, suele ser dolorosa la parte de la punción, pero sobre todo, en el momento que uno inyecta el contraste, le pregunta al paciente, ¿el dolor es parecido al que habitualmente tenés? Y el paciente, corcoveando a los gritos y pidiendo por favor, dice sí, es igual o más o menos, pero es un estudio que duele, el paciente no se va contento, se va reñando. Y nos sirve además también para identificar el disco sintomático, ¿sí? Porque es habitual tener varios discos negros y no por eso vamos a instrumentarlos todos, ¿sí? Hay que ir a hacer el tratamiento más acotado y más específico posible. Va a precipitar el estudio positivo, va a precipitar la exacerbación de los síntomas. El paciente la va a pasar muy mal. Doctor, sí. ¿La discografía es lo mismo que mielografía? No. La mielografía, ahora lo vamos a ver, sí, más adelante. La mielografía es un estudio que ya prácticamente no se hace, donde se inyectaba contraste por un procedimiento parecido, pero a nivel intratecal, para teñir de alguna manera todo lo que es el espacio subaracnoideo. Eso ya prácticamente no se hace. Sí, por ejemplo, un caso clínico para que tengan en cuenta. Esta es una chica que veníamos siguiendo en el hospital desde hace como 3 o 4 años. Por supuesto, todos esos pacientes tienen problemas laborales, están en conflicto laboral, vienen a buscar los certificados, etc. Y tiene una resonancia, en este caso, ponderada en T2. Recuerden que en T2 se va a ver el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, brilloso, ¿sí? Con un disco claramente hipointenso, el L5S1, el disco L4-L5 levemente hipointenso, eso es un disco que está tendiendo a la degeneración, pero todavía tiene algo de núcleo pulposo útil, donde se ve, sobre todo en la imagen del medio, ¿sí? A nivel de la parte más posterior del disco L5S1, la imagen de la fisura. Después de meses y de años realmente de hacer kinesiología, de analgésicos, todo lo que se pueda desde el punto de vista conservador, le hacemos entonces, le indicamos una discografía. ¿Sí? Esta es una imagen, esta es una fotografía que hicimos nosotros en el tomógrafo, ¿sí? A nivel de L4-L5, donde se ve claramente que el contraste está contenido dentro del anillo fibroso. Esto es un grado 0. Y el mismo paciente a nivel de L5C1, fíjense cómo les puse acá la foto del Dallas, se ve claramente, casi parece que estuviese copiado del dibujito, la imagen de una fisura grado 4. ¿Por qué es importante este estudio eventualmente cuando uno no tiene otras herramientas? Porque el tratamiento en estos casos es agresivo. El paciente que falló al tratamiento conservador, ¿sí? Estamos hablando de esto, no es cáncer, esto no es un traumatismo severo. Me parece que se cortó, che. Sí. No le he conectado. ¿Entendieron los chicos? Sí, que se les cortó. Sí. Siempre va a ser, excepto raras excepciones, va a ser conservador. Esto es patología en general autolimitada, ¿sí? De muy buena evolución, ¿sí? Entonces vamos a hacer tratamiento con antiinflamatorios no esteroides, actividad física sin carga ni impacto, ¿sí? Bicicleta fija, yoga, pilates, natación, calor, relajantes musculares y fisioterapia. Si esto falla entre, digamos, según distintos autores, entre 2 y 6 meses, podemos pensar en hacer algo un poco más agresivo. ¿Sí? Desde ese punto de vista hay varios tratamientos, ¿sí? Y la gran mayoría de estos tratamientos ni siquiera están avalados por evidencia importante, pero se los pongo porque todos tenemos algún vecino, alguna tía que se ha hecho, por ejemplo, estos tratamientos simultáneos de lisis intradiscal. Puede ser una función parecida a lo que sería la discografía, pero en la punta de la aguja, un generador de alta frecuencia, ¿sí? O un láser que genera calor y destruye las terminaciones nerviosas de la parte interna del disco. Está descrito como un tratamiento. El ozono, no está aprobado para el mate ni mucho menos, pero se hace un montón. Se supone que el ozono intradiscal a altas dosis
es cáustico y de alguna manera desnaturaliza los proteoglicanos y haría que el disco se achicharre, se retraiga y moleste menos. El disco gel estuvo también en su momento, vino de Francia, unas ampollitas con alcohol gelificado. Se supone que el alcohol también tiene una propiedad curativa misteriosa, pero bueno, son tratamientos que están descritos, que se han hecho y que se siguen haciendo, más allá de que puede ser que no tengan mucha evidencia que los respalde. Pero eventualmente hablamos de hacer procedimientos diagnósticos cruentos, agresivos, porque el tratamiento final de esta patología es quirúrgico. Entonces es importante definir si esa es la etiología, si el disco es el generador del dolor y si hay varios discos negros, ¿cuál? Una opción, por ejemplo, es la artroplastia, que es la resección completa del disco y la colocación de una prótesis en el lugar del disco con movimiento, ¿sí? Esto se instala en sus pacientes jóvenes y esto suele ser una buena opción desde el punto de vista teórico, de que le estamos poniendo una prótesis que no evita el movimiento, lo que de alguna manera protegería a los discos que están por arriba y por abajo de la zona fijada. Esto es un procedimiento, una técnica que estuvo muy de moda hace como 10 años, se usó mucho, se abusó mucho, las cosas se ponen de moda, a los cirujanos les interesa hacer cosas nuevas, es una cirugía interesante. Hoy por hoy las indicaciones son muy pocas, ¿sí? Son cuadros muy cuidados, pacientes sin nada de patología posterior, etc. Se hace muy poquito, pero tiene su indicación. ¿Sí? Esas son radiografías postoperatorias, una reconstrucción en 3D, la de la derecha, una tomografía donde se ven los discos ahí bien centrados en su lugar, técnicamente un lindo procedimiento, y ejemplos de algunas de las prótesis. Esto, por ejemplo, es una prótesis de titanio con superficie de metal en rozamiento. ¿Sí? Esta es otra opción. El de la izquierda tiene la superficie de silastic, que es un plástico para evitar el roce del metal. Estas son fotos intraoperatorias donde se ve, esto es un abordaje anterior, ¿sí? Generalmente es extraperitoneal pero transabdominal, donde se ve ahí el control del disco ya colocado. Aunque el gold standard hoy es la instrumentación con artrodesis, ¿sí? La fijación con tornillos. Les pongo estos dos ejemplos porque no es lo mismo instrumentar un segmento o dos niveles que, como en el caso de la derecha, 3 discos, ¿sí? Estos pacientes van a tener limitación en el movimiento, pero sobre todo son pacientes en general jóvenes, la dinámica de la columna se va a ver alterada y esto de alguna manera va a repercutir en su futuro desde el punto de vista de la patología espinal. El paciente que supera los 35 años va a requerir estadísticamente 2 o hasta 3 procedimientos de revisión, o porque los tornillos se aflojan, o porque el disco de arriba o el disco de abajo se rompe, o lo que sea. Así que por eso son diagnósticos complicados desde el punto de vista de sus pacientes jóvenes, con patología que es benigna y le estamos atornillando las vértebras. La hernia de disco blanda es lo que seguía en el orden de nuestra cascada de patogénica, se va a definir como la expulsión de restos del núcleo pulposo a través del anillo fibroso. Como se ve ahí en la animación, ¿sí? Es distinta de la hernia de disco dura. Vemos acá en el dibujo, vamos a ver cómo hay una fisura del anillo fibroso y a través del anillo fibroso aparece el núcleo pulposo que va a estar irritando mecánicamente, va a haber una reacción inflamatoria, pero a la raíz nerviosa, como se ve acá en el dibujito. Eso va a producir una radiculitis, una irritación radicular que nos va a dar los típicos síntomas de la ciática, que ahora lo vamos a ver. Desde el punto de vista de la lesión del disco tenemos como varios estadios en cuanto a qué tan comprometido está. La procidencia es la más leve, es la extensión difusa por fuera del interespacio, o sea, el disco está asomando por más allá del límite dado por la vértebra de arriba y la vértebra de abajo. La protrusión, que es el núcleo pulposo cubierto por parte del anillo fibroso. La exclusión, que va a ser el núcleo pulposo sin estar cubierto por el anillo fibroso, uno con la cirugía entra y ya ve directamente el pedazo de disco. Y el secuestro, cuando hay un núcleo pulposo que está separado, hay restos del núcleo pulposo que está separado del núcleo principal. Eso es importante porque eventualmente la cirugía uno tiene que ir a buscarlo, porque si no va a sacar disco, pero se va a olvidar el pedacito que está migrado. Esto está y exactamente igual que el libro de Versalles, así que no se preocupen. Y desde el punto de vista de la localización, las podemos clasificar en hernias de disco posteromediales, de izquierda a derecha. Como se ve en la izquierda, no es ningún
misterio, son hernias posteriores y mediales. En general son bastante frecuentes. Desde el punto de vista sintomático nos va a cambiar que te puede dar una sintomatología bilateral. Las posterolaterales por lejos son las más frecuentes desde el punto de vista sintomático. Son posteriores y están lateralizadas siempre dentro del canal medular, están lateralizadas sobre el foramen, sobre la entrada del foramen, y nos va a dar el cuadro típico de ciática, que es unilateral, el cuadro típico. Las intraforaminales, como dice el nombre, van a estar por dentro del foramen, van a irritar a la raíz mientras está pasando por el foramen, y las extraforaminales van a irritar a la raíz en la salida del foramen. Lo que es importante en este caso, primero desde el punto de vista semiológico, para identificar la raíz nerviosa que está molestando. Eso ya lo vamos a ver por un par de diapositivas. Y lo otro, desde el punto de vista del tratamiento, las hernias de disco que salen para el lado, las dos del lado izquierdo, que están dentro del canal, ¿sí? Porque el canal medular va a estar hacia los lados, va a estar definido limitado por las facetas. Vamos a hacer un abordaje medial. Vamos a meternos dentro del canal, vamos a correr la bolsa de dura madre, mientras que las intraforaminales y las extraforaminales vamos a hacer un abordaje lateral, parecido a lo que sería la discografía que vieron en los otros dibujos, donde uno no entra al canal, sino que va por el costadito transmuscular. Y desde el punto de vista de la presentación clínica vamos a tener un síndrome radicular, con signos de compromiso de la raíz nerviosa, un cuadro mielopático a nivel cervical o dorsal, porque para tener síntomas mielopáticos necesitamos una médula, y el síndrome de cola de caballo a nivel lumbar, como el cuadro, digamos, más grave de hernia de disco a nivel de columna lumbar. Desde el punto de vista diagnóstico de hernia de disco, el examen clínico neurológico, radiología simple, que es muy útil, no es definitoria, pero es muy útil. Estudios por neuroimágenes, la resonancia va a ser más importante, y estudios neurofisiológicos. Las radiografías nos van a mostrar la disminución, va a ser un estudio donde no vamos a ver directamente el disco, obviamente, pero vamos a ver la disminución de la altura del espacio intervertebral, como se ve a nivel, por ejemplo, de L5C1, donde casi no hay espacio. Vamos a ver los osteofitos. Acuérdense que habíamos hablado de osteofitosis al principio. El osteofito se le llama la formación de calcio que se realiza por el depósito, como vemos, por ejemplo, entre L2 y L3, a nivel del L3 anterior, se ve a nivel del borde superior del L3, borde superior anterior, una hiperintensidad que es el depósito de calcio sobre las fibras externas del anillo fibroso. Eso eventualmente se va depositando a nivel de L2, de L3 y de L2 para formar, como se ve en L5C1, en la cara anterior, toda esa masa que cierra y que eventualmente fija al disco por delante, ¿sí? Así todos terminamos a los 90 años con la columna dura, por la formación de osteofitos, como vemos anteriores en L5C1. Y además, las radiografías son fundamentales para descartar patología asociada, como puede ser deformidad, una escoliosis, como puede ser inestabilidad, una espondilolistesis, porque hay desplazamiento de una vértebra sobre la otra, que eso claramente son diagnósticos o hallazgos que nos pueden cambiar la conducta quirúrgica, ¿sí? O sea, no se opera hernia de disco sin tener radiografía como la gente, más allá de que tengamos una linda resonancia. Mielografía, acá nos preguntaba el compañero hace un rato. La mielografía es la inyección intratecal de contraste, ¿sí? Lo que también es un estudio que nos va a dar en los casos de hernia de disco una imagen negativa. Como se ve acá, esto no es un estudio que he hecho yo, esto es un estudio viejísimo, o bajado de internet probablemente, donde se observa la impronta negativa del disco sobre el saco dural. Esto se usaba en la época pretomográfica o pre-resonancia. Hoy esto ya no se usa, ¿sí? Pero vamos a ver que ha evolucionado, ¿sí? Junto con la tomografía. La tomografía axial computada no es el estudio ideal para evaluar tejidos blandos. Recordemos que la tomografía es como una especie de super radiografía. Lo que nos va a mostrar mejor va a ser todo el tejido que tenga contenido calcio, etcétera, como el hueso. Pero en los casos donde está contraindicada la resonancia, como puede ser un paciente con estimulador, un paciente con una prótesis vieja de acero quirúrgico, o un cardiodefibrilador o un marcapasos, es el estudio que podemos hacer. En este caso es un paciente ya operado, ¿sí? Vemos la recidiva discal donde nos está mostrando la flecha roja y vemos ese defecto que se ve en la lámina del lado de nuestro lado izquierdo, pero del lado derecho del paciente, porque este paciente ya está operado. Ese es el pedacito de hueso que se saca para poder meternos a operar el disco.
Y eventualmente, por ejemplo, esta es una paciente que venía del interior, que estaba operada hace como 10 años, que tenía puesto un marco de acero inoxidable, una técnica viejísima que se usaba en la época que no había tornillos. Es un marco de acero inoxidable que se apoya sobre las láminas y se lo ata con alambre. Entonces, la resonancia está contraindicada porque es acero quirúrgico y eso obviamente la resonancia no se puede hacer. Y la tomografía era de muy mala calidad porque tenía mucho artefacto por el metal. Entonces, la opción mejor que tenemos cuando no se puede hacer una resonancia es la mielotomografía, que es una mielografía donde después se le hace una tomografía. Y fíjense la buena imagen que tenemos a nivel de la izquierda y de la derecha, si donde se ve muy bien definido el estuche dural, donde si hubiese algún tipo de compresión se lo vería muy bien, y se ve de hecho en la imagen de la derecha, ¿sí? Que en principio no se ve compresión. Y la resonancia, por supuesto, va a ser el gold standard, es el mejor estudio, sobre todo en T2, donde el líquido cefalorraquídeo se va a ver hiperintenso y va a contrastar con la oscuridad o la hipointensidad de la hernia de disco. En este caso, una resonancia de cortes sagittales, donde vamos a ver una extrusión de 4 L5 impresionantemente grande. Fíjense que el corte axial de arriba a la derecha prácticamente no se diferencia de lo que es el estuche dural, etc. Esto es una extrusión enorme con un chico joven con un síndrome de cola de caballo, que es, digamos, la única urgencia quirúrgica en un caso de este tipo. No puede ser secuestro eso. Generalmente, para hablar de secuestro tenemos que, puede ser que está migrado, pero no sabemos si está secuestrado. Lo que pasa es que es tan grande que el estudio es tan grande y deforma tanto que ese detalle no acá no lo vamos a Pero aparece sobre el plano, parece secuestro o Claro, depende del plano. Claro, exactamente. Sí, para que haya secuestro tiene que haber migración seguro. Cuando hay migración es el mismo pedazo que se va generalmente por debajo del ligamento longitudinal posterior, se puede ir para arriba o para abajo. Otra imagen típica de una L5-S1 migrada a caudal, ¿sí? Una posterior-lateral del lado izquierdo y varias también. La imagen típica, la de la izquierda a la derecha, de 4L5, otra de 4L5. ¿Sí? Y eso para resonancia. Desde el punto de vista de los estudios neurofisiológicos, el electromiograma es lo que más se usa. Rara vez un electromiograma nos va a servir para definir conducta. Si tenemos un paciente con un síndrome radicular, con una ciática típica, ¿sí? Que es el dolor de tipo neuropático, al cual habitualmente se le asocian disestesias, parestesias, puede ser déficit motor, puede ser atrofia muscular, el electromiograma no va a aportar prácticamente nada. ¿Sí? Si el electromiograma es normal, o es un cuadro hiperagudo o está mal hecho. Y si es patológico ya lo sabíamos. No nos sirve para definir nivel y casi ni siquiera nos sirve para definir lateralidad. Lo que sucede es que es el único estudio que tenemos, por ejemplo, para objetivar, ¿sí? O para registrar un déficit neurológico o un dolor. Y es sí, muy popular, por ejemplo, todo lo que es ART, patología laboral, paciente que está con algún tipo de problema legal. ¿Sí? Y lo que nos va a hablar es de, vamos a ir a la conclusión directamente, nos habla de estudio compatible con compromiso radicular a nivel de 4L5 izquierdo, por ejemplo. Una pequeña referencia en cuanto a lo que es el tipo de dolor. El dolor referido va a ser un dolor que se va a presentar por estiramiento de músculos, ligamentos, huesos, terminaciones nerviosas que van a ocasionar una molestia aguda o crónica de manera sorda, constante y, esto es lo más importante, localizada en zonas contiguas, dorso, glúteo, muslo. ¿Sí? A nivel lumbar, por ejemplo, rara vez va a ir por debajo de la rodilla. Mientras que el dolor radicular es superficial, agudo, insidioso, rápido. Esto es lo más importante, lo de abajo. Es una sensación de descarga, como un cable que quema y que va a tener típicamente distribución dermatomédica. ¿Sí? Usted le pregunta al paciente, ¿dónde le duele? Y si te dice de la rodilla para abajo me duele todo, bueno, eso es otro tipo de dolor. El dolor neuropático es bota, por ejemplo, de la neuropatía periférica. O si te dice me duele la parte lateral de la pierna y el dedo gordo del pie, y bueno, nada, ya tiene el sello puesto. ¿Sí? Habitualmente además se lo va a ver asociado a parestesias, disestesias, hipostesias, etc. Pero es fundamental, a la hora de hacer el diagnóstico y aparte es fundamental identificar el dermatoma, por eso que ahora vamos a ver una reseña mínima de los dermatomas. Desde el punto de vista semiológico, vamos a evaluar la sensibilidad y la fuerza muscular.
Y eso lo vamos a hacer siempre en forma comparativa y bilateral. La sensibilidad, ¿qué es lo que utilizan ustedes habitualmente para el toca-pincha? ¿Sí? Bueno, si hacemos el toca-pincha es comparativo, porque el paciente por ahí un pincha es una situación para el mismo paciente absolutamente subjetiva. Por eso es que uno va tocando y va pinchando para que el paciente pueda comparar. Eso no lo vamos a hacer de arriba hacia abajo en el sentido longitudinal, porque si hacemos un toca-pincha, por ejemplo, en toda la cara posterior de la pierna, vamos a estar explorando un solo dermatoma. Entonces, si tenemos justamente un compromiso de ese uno y ese dermatoma, puede ser que no podamos identificarlo bien. Entonces, lo vamos a hacer en forma circular, en forma radial, ¿sí? Rodeando todo el muslo, rodeando la pierna. Ahí vamos a asegurarnos siempre que vamos a evaluar por lo menos 3 dermatomas diferentes. Lo vamos a hacer en sentido longitudinal, pero sobre todo en sentido radial. Y no puede dar ahí con hiposensibilidad, una parestesia, disestesia, hipostesia, lo que sea. Y la fuerza muscular también, siempre comprando derecha con izquierda. Los reflejos osteotendinosos van a ser asimétricos característicamente, porque el síndrome radicular es un síndrome de motoneurona superior, y acá tengo 3 compañeros, así que no hay muchas opciones. La señorita nos va a decir, no, la señorita no creo que se ayudó mucho. El muchacho hasta que llegó tarde. El síndrome de motoneurona, de síndrome radicular, es un síndrome de motoneurona superior o inferior. Inferior. Entonces, típicamente nos va a dar disminución o abolición de los reflejos. Y tenemos maniobras irritativas. Si se van a fijar en el COSIO, que estoy seguro que no saben ni lo que es, pero que es el típico libro semiológico de neurología de 1960, hay más de 60 distintas maniobras, 41, una vez las conté, me parece que eran para maniobras provocativas para evaluar el compromiso radicular. Pero el más común y el que hacemos todos prácticamente es el LASEG, donde uno va a levantar la pierna extendida y eso debería, si es positivo, despertar el dolor de descarga. Molestias a nivel del hueco popliteo, esos son inespecíficas, tienen que ver con el estiramiento de los ligamentos, eso es normal, sobre todo por encima de los 35 grados, pero si le duele el dolor, si le duele, la parte del dolor que baja, etcétera, descarga, eso es un LASEG positivo, y eventualmente si forzamos la dorsiflexión del pie, es el LASEG sensibilizado. Pero igual se hacen varias maniobras porque la C es para ciático, ¿no? Es para ciático. Puede ser. estudiando. Pues eso puede. Es traficado ciático siempre, entonces. Lo que pasa estaba la otra que era como para el femoral. Claro, exactamente. Vos tenés- Watson. Está bien, lo que me pregunta acá, yo lo repito por si lo escuchan, es si hay otras maniobras. Por supuesto que hay otras maniobras. En general, el 70% de las hernias de disco son L4, L5, L5, C1. Cuando hablamos del L4, L5, L5, C1, que son los 2 discos inferiores, la gran mayoría, hablamos del lumbo-ciatalgia, y el ciático es el nervio que está irritado y el LASEG nos debería dar positivo. Si por otro lado tenemos una hernia de disco L3, L4, por ejemplo, que nos va a dar generalmente compromiso de L4, ahí ya estamos hablando de lumbo-ocularia, y el nervio que va a estar comprometido es el nervio ocular. Ahí el LASEG puede ser negativo, y entonces tenemos las otras maniobras de irritación, que son la elevación hacia atrás de la pierna, etcétera, que sí, pero habitualmente no se suele hacer, se puede hacer por estar horas y horas revisándolo. Eso es mucho más sencillo, tomarle el reflejo patelar que hacer que se devuelve, porque aparte hay otra cuestión, y que son maniobras irritativas, son maniobras dolorosas. Entonces, si vos tenés una semiología muy típica, tenés una resonancia con una exclusión discal, no hace falta mucho más. Entonces, en ese sentido, es que en general le cuesta acá de menos 100%. Cuando hablamos de dermatomas, por supuesto que hay 5 dermatomas a nivel lumbar, pero vamos a hablar de los más importantes, porque ya los otros aparte tienen que ver con la ingle, etcétera, y no son y son muy infrecuentes. El L4 va a comprometer la superficie posterolateral del muslo, se va a hacer anterior a nivel de la rótula y la superficie anteromedial de la pierna. ¿Sí? El L4, tengan en cuenta que va a ser la parte anteromedial del muslo, fundamental porque tiene que ver con el cuádriceps, y rótula. El L5, la superficie ya es posterior del muslo, anterolateral de la pierna, medial del pie y el dedo gordo. ¿Sí? Como se ve en el dibujito del L5, el rosado, va a ser típicamente la parte, uno le pregunta al paciente, la parte externa de la pierna y el dorso del pie,
lo que sería el empeine, el dorso del pie, o sea, la superficie superior del pie y el dedo gordo del pie, típicamente. Y el S1, todo es más fácil, toda la parte posterior del miembro inferior, parte posterior del muslo, de la pierna, la parte de la planta del pie, sobre todo la parte lateral del pie con el corte del quinto dedo. Estos son los dermatomas más importantes. ¿Sí? Y después hay una noción que se puede preguntar en el examen desde el punto de vista semiológico, por la parte de desinteresa, por la parte de semiología y de fisiopatología y de anatomía, que tiene que ver con el tipo de hernia. Si se acuerdan, habíamos descrito dos tipos de hernias principales: las hernias de disco posterolaterales y las hernias de disco posterolaterales, y las hernias de disco intraforaminales y extraforaminales. Una de las cosas que los diferencian es desde el punto de vista de la semiología y el dermatoma que va a estar comprometido. Como ven acá en el dibujo, una hernia de disco posterolateral, que sería la de la izquierda, a nivel de L4, L5, no nos va a comprometer a la raíz de L4, que es la que sale por arriba, ¿sí? Las raíces salen abrazando al pedículo superior, no están habitualmente en relación con el disco. Entonces, una hernia de disco posterolateral, por ejemplo, una hernia de disco a nivel de L5-C1, ¿cuál es la raíz nerviosa que sale a nivel de L5-C1? L5, ¿sí? Una hernia de disco posterolateral, que es por lejos la más frecuente, L5-C1, uno pensaría que nos debería dar radiculopatía L5, porque a ese nivel sale la raíz de L5, pero no, nos da la radiculopatía S1, porque a la raíz de L5 no la ven ni de cerca, va a estar irritando a la raíz que está pasando y que sale por el nivel de abajo, ¿sí? Eso es en las hernias de disco posterolaterales. Una hernia de disco posterolateral L5-C1 nos va a dar una radiculopatía S1. Una hernia de disco L4-L5 nos va a dar una radiculopatía L5. ¿Sí? Anatómicamente es una huevada. Ahora, una hernia de disco intra o extraforaminal, como se ve en el esquemita de la derecha, nos va a estar irritando a la raíz que le corresponde a ese nivel, a ese segmento. Una hernia de disco L5-S1 extraforaminal nos va a dar una radiculopatía L5, al igual que una hernia de disco L4-L5 posterolateral. Entonces, cuando uno ve al paciente, lo tiene al paciente enfrente y refiere a una ciática L5, o sea, la parte lateral de la pierna, el empeine, el dorso del pie y el dedo gordo del pie, va a ir a buscar automáticamente en la resonancia, en los cortes sagitales, una hernia de disco L4-L5, que es más frecuente. Ahora, si tienen mucha clínica y no se ve nada, porque otro detalle es que las resonancias nos van a cortar, las resonancias a nivel de sagital nos van a hacer cortes solamente del canal, no nos van a hacer cortes de los forámenes. Entonces, probablemente una hernia de disco extraforaminal, probablemente no se va a ver. Hay que ir a buscar a los cortes axiales, que además son relativamente difíciles de interpretar, ligeramente ni siquiera están informados, uno la tiene que ir a buscar. Vos tenés la clínica, no tenés la imagen en el sagital, tenés que ir a buscar la hernia de disco extraforaminal. ¿Sí? O sea, primero sospecho una posterolateral. Sí, el primero buscar. L5-C1 que Claro. no, L4-L5 con clínica L5. Primero vas a lo más obvio. Claro, si no lo tiene, Exacto. ahí sí. Si no, sabes que. También. Exacto. Y si no tiene ni una cosa ni la otra, bueno, es una radiculitis, eso, una irritación radicular de otro tipo, pero descartás la patología compresiva. Si no vas a buscar la hernia de disco extraforaminal un nivel más abajo, le puede estar algo que aparte de las extraforaminales y las foraminales son por lejos las más dolorosas. Entonces, habíamos hablado de la distribución radicular, pero cuando hay compromiso de raíz hay otras también manifestaciones. L4-L5, dolor, entumecimiento del dermatoma, dijimos superficie posterolateral del muslo, a través de la rótula, va a tener compromiso rotuliano, y superficie anteromedial de la pierna. La superficie anteromedial de la pierna rara vez es importante. Desde el punto de vista de muscular y de la debilidad y atrofia, extensión débil de la rodilla y atrofia del músculo cuádriceps. Estos pacientes habitualmente salen de la ducha y se nota que tienen una pierna más flaca que la otra, ¿sí? El motor del músculo es el nervio. Cuando el nervio no funciona, se puede producir atrofia y por supuesto debilidad. Y los reflejos, va a haber depresión del reflejo rotuliano. Claramente, L4 es sinónimo de debilidad o atrofia del cuádriceps y compromiso del reflejo rotuliano. L5, vamos a tener dolor y entumecimiento
de la superficie posterior del muslo, superficie anterolateral de la pierna, superficie medial del pie y del dedo gordo. Cuando hablamos de debilidad, vamos a hablar de debilidad y atrofia de la dorsiflexión del pie. Recuerden que la dorsiflexión, o sea, flexionar el pie hacia arriba y flexionar o extender, llamarle como quieran, o sea, dorsiflexión del dedo gordo del pie hacia arriba, eso es L5. Eso va a estar comprometido. Uno le pide al paciente que se pare sobre los talones y el paciente no puede con el pie enfermo. Entonces, dorsiflexión débil del pie y de los dedos y atrofia del compartimiento anterior de la pierna, que es bastante difícil eso de verlo. Los reflejos, ninguno o ausencia de reflejo del tendón del tibial posterior, que es un reflejo difícil de sacar y que habitualmente no se hace. O sea que podemos casi decir que L5 no tiene un reflejo significativamente importante que esté asociado. Mientras que S1, ya estamos terminando con la mía pues es la más larga, dolor y entumecimiento del dermatoma de S1 va a ser superficie posterior del muslo, superficie posterior de la pierna, superficie posterolateral del pie, o sea el borde externo del pie, con la parte lateral de los dedos, el cuarto y el quinto dedo. Cuando hablamos de debilidad y atrofia, sí acá es importante porque acá vamos a tener debilidad de la flexión plantar del pie y de los dedos, o sea el paciente no se puede parar en puntitas de pie. Y va a haber atrofia del compartimiento posterior de la pierna. El paciente va a tener atrofia de los gemelos. Y eso sí el paciente lo refiere enseguida. Y el reflejo, característicamente, es el reflejo de Aquiles, que va a estar comprometido. ¿Sí? Con hiperreflexión. Y ahí terminamos con lo que es lumbar. Les prometo que vamos a acelerar un poquito, porque no estamos tan mal. A nivel cervical, también hay hernias de disco, por supuesto. Tenemos 8 dermatomas, recuerden que tenemos 8 raíces cervicales, de los cuales los altos no nos van a servir para nada, porque creo que son casi imposibles de identificar. Aparte, desde el punto de vista estadístico, son rarísimas las hernias de discos altas, raras. Los dermatomas que nos van a interesar más que nada van a ser, o las raíces más importantes, van a ser C5, porque tiene compromiso del deltoides. Básicamente. Después C6, que está en verde porque va a comprometer el primer dedo. C7 va a comprometer los 3 dedos del medio y C8 porque va a comprometer el dedo más chico, el quinto dedo. Entonces uno le dice al paciente que dice que le duele el cuello y el brazo, que el brazo se le duerme en la noche, que está como loco, que se quiere cortar el brazo, etc., que ponga la mano sobre el escritorio y hasta qué dedo te llega el dolor. ¿Sí? Esa es la pregunta típica. Ya, una vez que uno tiene identificado el dermatoma, ya el resto sale medio solo, uno sabe que ir a una resonancia. Porque aparte, esto es patología también con un componente degenerativo, que habitualmente no es, o sea, el paciente típico no es el paciente de 30 años con una sola hernia de disco. ¿Sí? Suele haber varias discopatías, etc. Y desde el punto de vista del tratamiento, el tratamiento a nivel lumbar es una cosa relativamente sencilla, después lo vamos a ver, pero a nivel cervical es más complicado, porque la hernia, la patología cervical, la columna cervical tiene mucha movilidad. Entonces requiere generalmente algún gesto de fijación. El tratamiento quirúrgico hoy por hoy es la microdisectomía anterolateral. Si se lo dan los traumatólogos en la clase, yo soy neurocirujano, les va a hablar de disectomía. Microdisectomía no porque sea microscópica, sino porque se utiliza un microscopio quirúrgico técnicamente para asistir a la cirugía en forma técnica. No es una incisión microscópica, como cuando el paciente tiene que tener cuidado. El paciente tiene la fantasía que le van a hacer una incisión microscópica, no, lógicamente. Se hace una incisión relativamente reducida de unos 3 centímetros, 2 centímetros, y se utiliza el microscopio como herramienta para aumentar el campo quirúrgico y tener una mejor luz. Microdisectomía anterolateral. Anterolateral, ¿por qué? Porque uno va desde la línea, una incisión habitualmente transversal, desde la línea media del cuello hasta hacia la derecha o a la izquierda, justo del cirujano, donde uno va separando el esternocleidomastoide del esófago y llega desde anterior y lateral hasta la parte anterior de la columna. Entonces se opera desde adelante. Se saca todo el disco y después hubieron varias opciones. En una época se sacaba el disco completo y no se hacía más nada. ¿Sí? ¿Qué sucedía? Ese espacio colapsaba, el paciente mejoraba la radiculopatía, pero al poco tiempo empezaba con dolor de cuello porque el espacio estaba colapsado, hacía algo que era cifosis. La cifosis es cuando la columna se cae hacia adelante, hacía cifosis del segmento, dolor crónico, etc. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a poner huesito, se sacaba un pedacito de cresta ilíaca y se le ponía huesito para que eso mantenga la altura y fije el segmento. ¿Qué pasaba? Algunos pacientes andaban bien, algunos pacientes reabsorbían el hueso, ¿sí?
¿sí? Entonces se seguía colapsando y otros pacientes hasta escupían el pedazo de hueso, lo proyectaban hacia adelante, el paciente empezaba con dolor, disfagia, trabajo, hay que recuperarlo. Entonces, para que eso no suceda, se empezaron a usar cajas de titanio, como se ve acá a la derecha. Eso es una caja o un cubo, tiene una estructura de titanio, es hueca, eso se llena de huesito, ¿sí? ¿Qué sucedía? La idea era que esto no se reabsorba, que se mantenga a la altura del espacio. ¿Qué sucedía? Que el titanio es más denso que el hueso, es más duro. Entonces, como ven a la derecha, fíjense que el límite del platillo discal, ¿sí?, está violado por la caja. Fíjense como acá por ejemplo se ve el cuerpo que está en el medio de las dos cajas está prácticamente desaparecido. Las cajas han fracturado el platillo discal y se han metido dentro del cuerpo vertebral. Para evitar eso, se pasó a lo que tenemos a la izquierda, ¿sí? La foto de la izquierda que se ven en el espacio del disco, se ven unos puntitos, esos son cajas de PEEK, P-E-E-K, es un material plástico, una cerámica, diseñado especialmente para esto, que tiene la misma densidad que el hueso, para que no fracture el espacio. Como es un material plástico, no se ven las radiografías, entonces el fabricante le pone esos pedacitos metálicos como para que uno pueda ver dónde está. Siempre todo hueco, fíjense que en el medio se ve ahí un botecito óseo. ¿Qué sucedía? Igual estos seguían, los que no llegaban a pegar, se seguían proyectando hacia adelante, se seguían migrando, entonces se ponían estas plaquitas atornilladas para fijar el segmento y que las cajas o los cubos no migren, fijen y etiqueten en su lugar. ¿Sí? Hoy por hoy, digamos que lo estándar son la microdisectomía con caja y placa atornillada. ¿Sí? Esa es más o menos la evolución de la cirugía de la ¿Cómo queda rectificado cuando se esa parte queda fija. El paciente tiene que no rectificada. Si vos tenés una buena curva por arriba y por abajo, no hay problema. Y aparte vos le das una acá como fija, como recta, acá, pero le puede dar un poquito de curva. ok. Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Hablábamos, ¿se acuerdan de las prótesis de disco a nivel lumbar, el disco doloroso? Eventualmente está descrito que si uno fija una sección de la columna, los discos que están por arriba y por abajo tienden a sufrir más estrés dinámico y hacen lo que se llama la enfermedad del segmento doloroso. La enfermedad del segmento adyacente. ¿Sí? Si uno tiene una cadenita y la mueve, el estrés dinámico se distribuye entre todos los eslabones en forma pareja. Si uno suelda los eslabones, el eslabón que está por delante y por detrás va a trabajar de más. Y eso puede producir un deterioro del disco de arriba y de abajo más rápido de lo normal. Entonces se diseñaron estos discos, ¿sí? Estas prótesis que es exactamente igual, pero se pone esto que andan muy bien, son muy caros y en general se los utiliza para pacientes menores de 50 años, porque el tipo de 50 años ya tiene un proceso anatómico importante que va a ir naturalmente a la fijación. En pacientes sin deformidad asociada y sin déficit neurológico. Y esto es la artroplastia. Lo bueno es que de alguna manera defendemos a los discos que están por arriba y por abajo. Recién les mostraba la artroplastia, acá les muestro una tomografía de control de un paciente que se operó con placa y con caja de 2 hernias de disco. Fíjense claramente, se ve el titanio, los tornillitos, la placa apoyada sobre la superficie anterior de los corpóreos y se ve claramente todo el puente óseo. ¿Sí? Esta es una cirugía, digamos, exitosa en cuanto a que es una buena fusión. Si no pega, es un problema. Lo que no se pega con hueso, a la larga, la prótesis se afloja o se rompe. ¿Sí? Ahí se ve el puente óseo. ¿Se hacen revisiones de esto o no queda? Es que O sea, ¿necesita revisiones? no. Si la cosa anda bien, no. Si el paciente pega, si hace una buena función y no se toca, no hace falta ni sacarlo ni nada, porque es una cirugía extra. Otra cosa es si hace un deterioro del disco de arriba y de abajo, Sí, bueno. pero esto no. A diferencia de lo que por ejemplo la prótesis de cadera, pero lo que pasa es que las prótesis de cadera son como de rodillas o prótesis móviles que se gastan, hay fricción, etc. Acá no. Bueno, esquemas para ver cómo se coloca, por ejemplo, la plaquita, si te va apoyada sobre la superficie anterior de las vértebras, y acá el esquema de sobre la derecha tenemos un bloquecito de cresta ilíaca, se saca como una especie de medallón de cresta ilíaca que va en el lugar del disco y se pone y se aplica ahí la plaquita con tornillos. La misma patología con las dos técnicas, doble artroplastia en la izquierda y disectomía con artrodesis e instrumentación en la derecha. Estas plaquitas sumadas a la caja dieron a
a lo que estamos haciendo hoy, que es colocar cajas intersomáticas, pero que ya vienen con los tornillos incorporados, lo cual facilita y acelera mucho la cirugía. Otra opción, ¿sí? Eso es para las hernias de disco, sobre todo las posteromediales y las posterolaterales. Cuando hay hernias de discos cervicales, foraminales o extraforaminales, se puede hacer un abordaje posterior, una foraminotomía posterior, que lo que se come la parte interna del foramen y de las láminas y de la faceta, como se ve en el dibujo de arriba a la izquierda. Se come el ligamento amarillo, como se ve acá arriba a la derecha, se moviliza un poquito la raíz y eso nos va a dejar llegar al disco que está por detrás de la raíz. Esto es para las hernias discoforaminales y lo que tiene a favor respecto de la otra, que no hace falta instrumentar. ¿Sí? Acá le solucionamos el problema al paciente, le sacamos el pedazo de disco que está molestando, liberamos la raíz, mejoramos los síntomas y no hace falta instrumentar. Entonces, habíamos visto que había dos tipos principales de hernias, las posteriores y las foraminales o las extraforaminales, que nos pueden variar la semiología desde el punto de vista de la raíz comprometida y además a nivel cervical nos va a cambiar también la posibilidad de la práctica. Y la microdisectomía interlaminar es lo que se utiliza para las hernias de discos lumbares, donde vamos a tener la posición, va a ser en genupectoral, con un realce torácico, la flexión de la cadera, del muslo sobre la cadera va a abrir los espacios, va a separar las vértebras como para poder trabajar con más lugar, y el abdomen libre nos va a disminuir la presión venosa articular para que sangre menos. ¿Sí? Esto es una camilla americana, acá en Argentina no hay camillas espinales, esta sería la posición ideal, tengamos en cuenta que es una posición forzada, que es una cirugía que dura 1 hora y 40 minutos, entonces el paciente esto lo tendrá muy bien. Herramientas indispensables para la cirugía de hernia de disco: el arco en C, rayos, ¿sí? Para hacer el control intraoperatorio. La complicación más frecuente de la hernia de disco no es ni la infección ni la lesión radicular, no, es equivocarse de nivel. ¿Sí? Es difícil explicarle al paciente ya después, porque uno hizo la cirugía, estuvo todo bien, sacó el disco, pero el paciente sigue con dolor y la resonancia de control tiene la hernia de disco puesta. Y estuvimos el disco de arriba o de abajo. Y como les había dicho hace un rato, el microscopio quirúrgico, ¿sí? Que nos va a dejar con una incisión mínima de 2-3 centímetros, nos va a dar una imagen aumentada y con una luz muy buena para poder trabajar cómodos con una incisión mínima de mínimamente invasivos. Esto, por ejemplo, es otra técnica, ahora se está usando mucho para la cirugía menos agresiva todavía, la cirugía tubular, que es una cirugía que hicimos ayer, ¿sí? Donde lo que se usa es un tubo, ¿sí? Y se trabaja a través del tubo, es el control, donde estamos operando con un disco del 5C1, esta es la pinza que se utiliza para sacar el pedazo de disco, que ahora como se ve en las radiografías, este dibujo está mal, desde el punto de vista que uno, en una hernia de disco, que del lado izquierdo, como en este caso, uno solamente abre el lado izquierdo, no hace falta hacer una hernia completa, pero el concepto es como se ve acá al lado derecho, ¿sí? Donde se está separando el estuche dural, ¿sí? Acuérdense que esto es cola de caballo, así que no hay problema en cuanto a los déficits, etc. Se separa el estuche dural y se mete esta pinza que se llama tomadisco o también se llama pipitaria porque es la misma mujer que usa en cirugía de hipófisis, donde uno saca el pedazo de disco extruido y un poco de verdad adentro como para liberar la raíz nerviosa. ¿Sí? Una cirugía de 40 minutos, 1 hora, ¿sí? Puede ser microdisectomía típica, que es cuando se utiliza el microscopio, puede ser asistida tubular, y ahora también está muy de moda lo que es la parte endoscópica, pero digamos que eso todavía no es el gold estándar. Y estenosis vertebral, para ya ir terminando, se va a definir como la reducción en el diámetro del canal vertebral y de sus forámenes por una hernia de disco dura por delante, asociada a hipertrofia del ligamento amarillo y de las articulaciones posteriores sobre las facetas. Va a ser más frecuente luego de los 60 años, esto es patología degenerativa, ¿sí? Es desgaste, el desgaste es acumulativo, no va a ser lo mismo a los 50 que a los 60 que a los 80. A nivel cervical nos va a dar el típico síndrome de compresión radicular y o medular, que también son cuadros mixtos, y a nivel lumbar el típico síndrome de claudicación neurógena, ¿sí? Que es una sensación de dolor, pesadez en las piernas y debilidad, que empeora con la marcha y mejora con el reposo. Si yo les digo que mejora con la marcha que empeora con la marcha y mejora con el reposo, ustedes ya están pensando en otro diagnóstico diferencial.
¿Qué otro síntoma de claudicación mejora con el reposo y empeora con la marcha? Claudicación intermitente de causa venosa. De causa vascular. Muy bien. Acá nos dice el compañero que la claudicación de origen vascular es un diagnóstico diferencial y es absolutamente verdad porque aparte se da en el mismo grupo etario. Si tiene un detalle anatómico muy sonso, en general el síndrome vascular mejora, por ejemplo, el paciente lo refiere, está tirado en la cama, la pierna colgando de la cama hace que el cuadro vascular mejore. ¿Sí? ¿Qué maniobra semiológica podemos hacer ahí en el momento con el paciente como para diferenciar si es un síndrome vascular o un síndrome neurogénico? La señorita. Una cosa muy sencilla. Chequeamos el pulso pedio. ¿Sí? Si chequeamos el pulso pedio y está presente, nos tiramos para la parte neurogénica. Por supuesto que asumimos que el paciente estuvo esperando en la sala de espera media hora, que está relajado, que ya debería ser una insuficiencia o una obstrucción importante. ¿Y qué estudio, más allá de la resonancia de los estudios que nosotros hacemos, nos puede venir bien para diferenciar entre un síndrome de claudicación neurogénica y un síndrome de claudicación? Un Doppler arterial, no venoso. Un Doppler arterial. ¿Sí? Esto por ejemplo, nosotros vemos muchos pacientes derivados de la cirugía vascular periférica, donde hasta ya tienen un stent y el paciente lo mejoró, y una resonancia y tiene una estenosis de la hostia, y bueno, lógicamente lo que estamos tratando realmente al cuadro neurológico. Si ustedes se acuerdan el dibujito que vimos hace un ratito, se veía una hernia de disco blanda con el anillo roto y el núcleo pulposo que se estaba escapando. El cuadro desde el punto de vista sintomático es muy parecido, pero la fisiopatología es absolutamente distinta. Esto es como se ve acá en el dibujo debajo a la izquierda. Lo que se forma por los osteofitos es una cáscara dura. Se forma una piedra alrededor del anillo fibroso. Entonces esto avanza sobre el foramen. Aparte el foramen va a estar también comprometido por la hipertrofia de la faceta. Entonces generalmente la obstrucción más importante puede ser el canal estrecho central, pero sobre todo suele ser a nivel foraminal. En general no se puede trabajar quirúrgicamente sobre el disco porque es piedra, hay que meter un cincel o un cartucho de dinamita. Uno lo que hace es trabajar sobre las estructuras posteriores. Se reseca el ligamento amarillo, ¿sí? Que está hipertrofiado, o algunos doctores dicen que lo que está realmente es a los espacios. Uno con la edad va perdiendo altura, entre otras cosas por fracturas, etc., pero sobre todo porque también se desinflan, se deshidratan los discos. Eso hace que eso haría que el ligamento amarillo no se hipertrofie, sino más que nada se arrugue, y eso hace que ocurra más volumen. Entonces uno, en general en estos casos, reseca el ligamento amarillo, digamos, come o lima o lo que sea la parte interna de las facetas, y con eso alcanza para que el estuche ocular se amplíe, la raíz se libere y mejore mucho la clínica. A nivel cervical se complica un poquito. ¿Por qué? Porque el canal estrecho puede ser a nivel lumbar, en general los abordajes anteriores no son para hacer una descompresión. Se consigue un muy buen resultado clínico con un abordaje posterior, por más que la compresión sea anterior. Porque aparte se puede movilizar la cola de caballo. A nivel cervical tenemos médula, no se puede movilizar. Entonces tenemos la opción de hacer abordajes anteriores o posteriores. Y para eso nos vamos a fijar si la compresión es anterior o posterior. La descompresión ideal va a ser siempre la descompresión directa. ¿Eso qué quiere decir? Tengo una hernia de disco que es anterior, voy por adelante. Tengo una hipertrofia de ligamento amarillo o una hipertrofia facetaria que es posterior, voy por atrás. Número de segmentos comprometidos. Rara vez se hace un abordaje anterior para más de 3 segmentos. Entonces tengo, por ejemplo, un canal estrecho multisegmentario a predominio anterior, pero es de 4 segmentos, y me va a convenir por atrás, porque por adelante ya tengo mucha morbilidad, estoy toqueteando mucho, mucha disfagia, mucha disfonía, etc. Por adelante puedo hacer además, y eventualmente la inestabilidad o la cifosis. Por adelante puedo hacer disectomías, al igual que la hernia de disco blanca, pero con hernia de disco dura, o puedo hacer compectomía. Acá estamos hablando del canal estrecho en pacientes más viejos, pacientes más añosos, con más compromiso
artrósico y puede haber o compresión por detrás del cuerpo, que yo no llego con la disectomía, o puede haber hasta deformidad del cuerpo se alarga, etcétera, se deforma, y ahí es más fácil directamente hacer una correctomía, sacar todo el cuerpo vertebral e ir con hernia de disco, ir a sacar el disco. Por atrás tengo tres opciones, pero generalmente son dos. La laminectomía típica, tengo un canal estrecho que salva la lámina y listo, pero eso ahora vamos a ver, se acompaña de ciertas complicaciones y por eso casi ya no se hace. La laminoplastia, que es un procedimiento donde se descomprime, pero no se fija, entonces se podría usar en casos donde no hay inestabilidad, que es el tercer punto que poníamos ahí arriba, donde no hay inestabilidad o cifosis, se puede hacer la laminoplastia, pero si tenemos inestabilidad o cifosis, va a ser laminectomía instrumental, o sea, le sacamos las láminas, pero le agregamos tornillos para fijar. Por ejemplo, esta es una señora de como 70 años, con un canal estrecho cervical, fíjense, resonancia magnética nuclear, sagital en T2, fíjense a nivel de la médula en C2, 3, 4, 5, por detrás de C6, a nivel de C6, C7, hay una imagen hiperintensa a nivel de la médula. Eso es mielomalacia, eso es una lesión que ya está instalada, y eso nos va a decir que aunque la cirugía sea exitosa, la paciente va a recuperar el 70, 80, 90, 99%, pero no va a recuperar el 100%, porque ya hay una imagen que está instalada. Esta señora tiene un componente anterior, claramente se ve en C5, C6, C6, C7, pero también tiene un componente posterior. Entonces, lo que hicimos en este caso fue un abordaje posterior, una laminoplastia. Fíjense, eso que se ve ahí son mini placas con tornillos, ya lo van a entender, con una descompresión posterior la señora mejoró mucho. ¿Sí? ¿Por qué no se hace la laminectomía? Este es un paciente que vi ayer. Este es un paciente que le hizo una laminectomía con un canal estrecho en 2009 y hoy tiene lo que se llama un cuello de cisne. Esta es su posición habitual, el dolor es insoportable, está mirando para abajo y vamos a tener que hacerle, probablemente de acá en los próximos 2 meses, una cirugía por adelante para ponerle, fíjense como todos los discos, fíjense la diferencia entre C2 y C3 con el tema de los discos. Todos los discos por la carga están prácticamente desaparecidos, colapsados. El paciente no tiene ligamento, no tiene ninguna estructura posterior para compensar. Este paciente tiene que hacer un primer tiempo por adelante, 4 niveles, una barbaridad, y después por atrás una fijación de C2 a D2 para compensar todo eso. Horrible cirugía que le va a dejar el cuello duro y que hacer más de 10 años que está viviendo un suplicio. Sí, esto es lo que pasaba en el porcentaje del 10 y 20% con la laminectomía excesiva, por eso hoy casi ya no se hace. Esta es la laminoplastia, donde de un lado se va a cortar, es un procedimiento técnicamente, conceptualmente muy sencillo. De un lado se corta, del otro lado se enmarca y se hace una fractura en tallo verde, tipo técnica de open window o open door. ¿Sí? Donde nos queda así, se saca el ligamento amarillo y entonces el estuche dural se puede expandir para ocupar el lugar que necesita. Para que esto quede abierto, ¿sí? Esto lo desarrollaron los japoneses porque tienen mucha calcificación del ligamento vertebral posterior. Entonces ellos son los que desarrollaron esta técnica. Una ridiculez, tratar de mantenerlo con un hilo, poner un huesito en el medio, acá lo hicieron, el huesito, acordemos que hemos visto varias veces se puede reabsorber. Lo que se utiliza son estas mini placas, ¿sí? Con tornillitos de 5 o 7 milímetros, tornillitos mínimos, que se colocan como se ve, como sería en lo del medio, un tornillito a la lámina, uno a la faceta y listo. ¿Sí? Como se ve acá. Un procedimiento de 1 hora y media, que suele ser muy efectivo y no lleva el riesgo de cifosis a 0, pero lo disminuye menos del 5%, lo disminuye 5 veces. ¿Sí? Como se ve acá. Correctomía, habíamos dicho, fíjense en esta tomografía, fíjense en la radiografía, cómo este cuerpo vertebral C4 se ha deformado absolutamente. Es una sola cosa el refito, el cuerpo vertebral C4, C5, esto es rescatable desde el punto de vista anatómico. Hay un componente de compresión, no solamente a nivel, se ve en la resonancia de la izquierda, la mielomalacia, la derecha, perdón, la mielomalacia, y un componente retrocorporal. Si yo saco este disco acá, todo esto me va a seguir probando directamente, ¿sí? Se sacan los dos cuerpos vertebrales, se pone un rulero de titanio, esto se rellena con hueso, ¿sí? Una plaquita y nos queda una cosa así. Una descompresión, es una cirugía más agresiva, una descompresión muy efectiva. ¿Sí? Y la laminectomía instrumentada, se hace la laminectomía y después se ponen tornillitos a las masas laterales, con barras, ¿sí? Como se ve acá, un procedimiento un poquito más complejo que la laminoplastia, pero que acá nos fija la columna. Por eso uno cuando puede no fijar, trata de no fijar. ¿Sí? El
concepto básicamente es eso. Esto por supuesto es un esquema exagerado, ¿no? Y acá, entre otras cosas, no está la altura madre, puede ser un error. Y en el canal estrecho lumbar, lo que decíamos, esta es una imagen preoperatoria a nivel del L5, L4, L5, donde se ve, fíjense, y este es un paciente arriba. Se ve el estuche dural redondito, acá no se nota nada, se ve la imagen de la faceta de la articulación, que es una cosa amorfa, ¿sí? Entonces uno saca el ligamento amarillo, come la parapuntal de la faceta y ese es el tratamiento. Una cosa prácticamente sencilla de hacer, uno entra de un solo lado y con eso el resultado suele ser muy bueno, ¿sí? Este mismo paciente, fíjese la hipertrofia facetaria, todo deforme prácticamente, cuando uno entra no ve la lámina, el posoperatorio, está todo mordido, todo destruido, pero se ve acá como el estuche dural se ha expandido. Y eso sería todo lo de patología degenerativa. Creo que hay que cortar, ¿no? ¿Sumo lo podemos darle? No, sigue porque es del viral. Ah, ok. ¿Quieren esperar 5 minutos? Lo que usted diga. La otra vez es un poco más corta. Veamos, yo no. Listo, perfecto. Entonces. ¿Me escuchan? ¿Ven todos? Confirman con tus cuchillos, por favor. ¿Estamos bien? No complejos. ¿Me escuchan, chicos? ¿Estamos bien? Sí, ponen. Sí. Perfecto. Bien, entonces esta clase es un poquito más corta y vamos a ver lo que son los síndromes de compresión vertebromedulares, que es un tema bastante molesto, y los tumores, que ya son un poquito más rápido y más divertido. ¿Sí? Síndrome de compresión vertebromedular vamos a definir como el conjunto de signos y síntomas producidos por la distorsión, desplazamiento y compresión mecánica de las vértebras y la médula espinal junto con sus arterias y sus venas. Esto es aplicable a patología degenerativa, a traumas, tumores, cualquier tipo de patología del sistema nervioso. Vamos a tener mecanismos fundamentales que van a ser la compresión extrínseca, concéntrica o focal, o sea, de afuera hacia adentro, ¿sí? Como puede ser el que vimos hace un rato, la hernia de disco, ¿sí? O el glúteo de la derecha es una hernia de disco lumbar, lo que acabamos de ver, o una hernia de disco cervical, perdón, lo que acabamos de ver, o un meningioma, ¿sí? Donde se ve una lesión, el meningioma es una lesión intradural, extradural, que comprime y desplaza de forma crónica. Un mecanismo de compresión intrínseca, excéntrica, de adentro hacia afuera. Como ejemplo tenemos la sinicomedia, que es como que te infla una bombucha dentro de la médula, o un tumor intramedular, ¿sí? Que los síntomas van a ser por compresión, la clínica va a ser absolutamente diferente, pero el mecanismo es por compresión. Como se ve acá en estos dos ejemplos. Y un mecanismo de distracción simple o tensión, que sí, ya lo vamos a ver clásicamente en todo lo que tiene que ver con el trauma, ¿sí? Como es este caso, una fractura con distracción, ¿sí? de horrible pronóstico, C2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Donde hay distracción, lesión de los ligamentos del disco, no hay lesión motora, pero es de altísima inestabilidad y habitualmente se acompaña de una lesión modular completa con una cuadriplegia. Y el daño podemos describirlo con dos tipos. El daño directo o primario, que habitualmente es de origen mecánico, que se da en el momento, generalmente el momento del trauma, por ejemplo, y el daño indirecto o secundario, que tiene que ver con fenómenos de isquemia, de infarto, de congestión venosa, y que se suele sumar al daño primario. ¿Sí? El caso típico es el caso más típico puede ser, por ejemplo, un
tumor intramedular, que es un poco invasivo, donde va a producir edema, donde van a producir quistes polares, si quistes por arriba y por abajo del tumor. Eso, por supuesto, a la lesión directa del tumor va a agregar una lesión directa secundaria al crecimiento del tumor, o el cuadro típico es en una lesión traumática, ¿sí? Una fractura de la luxación, por ejemplo, que hay lesión medular por congestión venosa, por edema. Si no se reduce, si no se reduce y no se alinea al paciente, la lesión puede ascender hasta 2 segmentos por arriba de la lesión. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, a nivel de cervical, si tenemos una lesión C6, C7 o C7D1, ¿sí? C7D1 es un componente C8. Eso es parte mínima de la mano, ¿sí? Es un paciente que, por ejemplo, va a poder usar una silla de ruedas, va a poder comer. Ahora, le sube la lesión 2 segmentos, eso pasa a ser C6, no tiene mano útil, le cambió la vida. Desde el punto de vista de calidad de vida, es monstruoso. Y desde el punto de vista de la clínica, vamos a tener signos segmentarios, los que se dan a nivel de la lesión, y subsegmentarios, que se van a dar por debajo de la lesión. Y nos van a ayudar a caracterizar el tipo de lesión y a diferenciarlos. Esto está en el libro, está muy bien también. Los signos segmentarios son los que se dan a nivel de la lesión, van a ser por dolor local o irritación de las terminaciones nerviosas libres, puede ser un dolor referido o por compromiso de estructuras mesodérmicas, y dolores de motoneurona inferior, van a ser signos de motoneurona inferior. Acordémonos que hablábamos hace un rato en la clase anterior, motoneurona inferior, al igual que la hernia discal, ¿sí? Se va a caracterizar por legioparesia, déficit neurológico, amiotrofia, fasciculaciones si es prolongada, hipotonía y areflexia o hiporreflexia. Son los signos típicos de la motoneurona inferior. Y subsegmentarios son los signos que se van a dar por debajo de la lesión, nos va a dar signos de motoneurona superior. ¿Sí? Va a haber un cuadro de liberación, que también va a ser legioparesia, el déficit neurológico va a ser el mismo, pero vamos a tener, a diferencia del otro, un cuadro de hiperreflexia con hipertonía de tipo hepática. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la hipotonía de tipo hepática? La hipertonía en navaja. El paciente que uno quiere flexionar el codo, por ejemplo, y cuesta hasta que cede y afloja. A diferencia de la hipertonía cerebrosa, que es la rueda de Tara del paciente con Parkinson. Y otros signos de liberación, como puede ser Babinski, puede ser el clonus, hay un montón, el Hoffman, hay un montón. ¿Sí? Déficit sensitivo, y vamos a tener también un déficit sensitivo, por supuesto, por debajo de la lesión, y compromiso esfincterial. Desde el punto de vista anatómico, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la médula va a tener 31 segmentos en el eje longitudinal. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Y tenemos a su vez en el eje transversal 2 mitades simétricas, ¿sí? Y en ese sentido también tenemos que recordar que la columna y la médula no crecen en forma coordinada o en forma, digamos, pareja, donde va a haber una discordancia entre los segmentos medulares y los niveles vertebrales. Una relación de -1 y va a ir empeorando a la medida que vayamos haciendo más caudales. -1 a nivel cervical, de ser dorsal 1 a 6 de -2, dorsal 7 a 12 de -3, lumbar 1-2 va a estar a nivel de dorsal 10, lumbar 3-4 a nivel de dorsal 11, lumbar 5-1 a nivel de dorsal 12 y los segmentos sacros en lumbar 1. ¿Sí? O sea que una lesión vertebral a nivel de lumbar 1 nos va a dar va a impactar a nivel medular sacro 2-3. ¿Se entiende? Y desde el punto de vista de la anatomía medular, vamos a tener 4 haces importantes, principales, que son el haz de Golgi-Burdach, que es el aspecto posterior, el que está arriba, adelante es anterior, el haz de Golgi-Burdach, que es para la sensibilidad profunda o el
cordón posterior, que es para sensibilidad profunda, epicrítica y propioceptiva, y que se va a cruzar arriba. Sí, es importante. Vamos a tener ascórtico espinal, que el 90% es cruzado o lateral, que se va a cruzar arriba, un 10% directo o anterior que se cruza abajo, o un par de segmentos más arriba del nivel, 3 segmentos más arriba del nivel. O sea, por eso que puede dar a veces alguna situación semiológica particular, pero la gran mayoría es cruzado. El espino talámico lateral, que tiene que ver con la termoalgesia y se va a cruzar abajo. El espino talámico anterior, que tiene que ver con la sensibilidad protopática y también sube un par de segmentos y se decruza. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener síndromes medulares transversales y longitudinales. Los más importantes y los más tomados son los transversales. Vamos a tener síndromes medulares transversales completos e incompletos. Síndromes medulares transversales y longitudinales. Y de los transversales, vamos a tener completos e incompletos. Los completos va a ser la lesión medular completa y la disociación bulbomedular, que básicamente son casi lo mismo, con una pequeña diferencia. La lesión medular completa y la disociación bulbomedular. Y los incompletos vamos a tener el síndrome centromedular, que esto se ve mucho, mucho. El síndrome de Brown-Séquard, pregunta de examen de aquí a acá. El síndrome cordonal anterior, y el síndrome cordonal posterior. Algunos ejemplos no van a ser por compresión, puede ser también un médico, como el cordonal posterior más típico es el diabético. ¿Sí? Completos va a haber una lesión medular completa, paraplegia o tetraplegia, dependiendo de cuál sea el nivel. Va a haber anestesia, por supuesto, por debajo de la lesión, y va a haber también signos autonómicos, como vejiga neurogénica, constipación y impotencia. O sea, de la lesión para abajo no queda nada. La disociación, por eso es muy sencillo, técnicamente no hace falta casi explicar nada. La disociación bulbomedular tiene que ver básicamente con la altura de la lesión. Es lo mismo, pero en estos casos vamos a tener una lesión medular a nivel de C3 o por arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le va a agregar un paro cardiorrespiratorio de forma inmediata. Los pacientes habitualmente no llegan ni a la guardia, a no ser que sean auxiliados ahí en el terreno inmediatamente. Estos pacientes todos van a tener tetraplegia, porque por la lesión todos van a tener tetraplegia y dependencia del respirador. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si lo ubican ustedes ya, pero el actor de los primeros Superman, de las Superman originales, Christopher Reeve. Exactamente, ese tipo hizo una lesión C2 porque había un caballo y quedó con un síndrome de disociación bulbomedular y estaba con la mochilita, ¿sí? Dando charlas y concientizando con estos cuadros de lesiones medulares. El shock medular, ¿sí? Es muy importante también producto del examen. Es un síndrome que va a resultar de la alteración de las vías simpáticas descendentes de la médula espinal. La alteración de las vías simpáticas descendentes de la médula espinal. Y se va a caracterizar por dos aspectos. A nivel del tono vasomotor va a haber una vasodilatación visceral y de miembros inferiores con acumulación de líquido a nivel del intravascular e hipotensión. El paciente que está hipotenso. Y a nivel de la inervación simpática cardíaca, por compromiso de la inervación simpática cardíaca, vamos a tener bradicardia. Entonces, como concepto de la guardia, en general, los pacientes que tendrán chocados a una guardia, por ejemplo, un shock hipovolémico, lo vamos a preguntar al muchacho del fondo, ¿cómo se presenta habitualmente?
con hipotensión, pero con taquicardia, exactamente. ¿Sí? Entonces, en un paciente chocado hay que chequear. ¿Sí? Por supuesto que siempre va a haber alguna cosa rara, debe ser un paciente con un shock hipovolémico y beta bloqueado. ¿No? Bueno, vamos a un ejemplo típico que les sirva a ustedes. ¿Sí? Vamos a tener parálisis flácida, arreflexia, hipotensión, bradicardia, anestesia, hipo o hipertermia, eso es característico, pero suele haber alteraciones de control de la temperatura, e incontinencia anfiteriana. ¿Sí? Caso clínico, ¿sí? Este es un chico de 22 años que se tira a la pileta, ¿sí? Sin agua, tiene poquita agua, con una fractura, luxación, se ve la radiografía donde se ve la listesis, la luxación, el desplazamiento, a nivel de 2, 3, 4, 5, una fractura de la parte inferior de C4, pero lo que acá es más complicado es el desplazamiento, ¿sí? La tomografía con reconstrucción 3D donde se ve claramente el desplazamiento, la faceta, fíjense que las facetas van montadas como se ve acá, la de arriba va por detrás de la de abajo, acá tiene la faceta encastrada, se llama, ¿sí? La faceta encastrada, ¿sí? Hay una pequeña fractura, después eso se encastra. Este paciente se ingresó, se le puso una tracción, ¿sí? Se le pone una especie de vincha metálica enganchada con tornillos a la calota, ¿sí? Y se redujo con 48 horas de tracción. Esto se hace eventualmente esperando la prótesis, lógicamente. Eventualmente este paciente va a requerir por lo menos una instrumentación por vía anterior. Una disectomía se pone, igual que como se hace una hernia de disco, ¿sí? Con placa y tornillos. Antes de hacer reducción, cualquier esta cosa, lo ideal es tener una resonancia para estar seguro que no tiene asociado a la anestesia una hernia discostomática. Porque si yo lo reduzco, estoy clavando la hernia disco que va a pasar en el. Y si eventualmente tuviese un hernia disco, antes de reducirlo hay que operar la hernia disco. Síntomas medulares transversales incompletos, tenemos, por ejemplo, que habíamos dicho, el síndrome centromedular. Lo típico es un déficit motor bilateral, que puede ir de la pareja a la plejía, por supuesto, más pronunciado en los miembros superiores que en los miembros inferiores. Eso tiene que ver con la distribución de las fibras a nivel de la médula. Los síntomas sensitivos va a ser un compromiso de la termoalgesia suspendida a nivel de la lesión, o sea, la sensibilidad va a estar perfecta por arriba y por debajo de la lesión, pero a nivel de la lesión va a estar comprometida porque la termoalgesia se decusa por adelante. Entonces, la decusación es lo que está comprometido, ¿sí? No es la principal. ¿Me entienden? Sí. Y por supuesto puede haber, no sé, pero puede haber signos neuropáticos con difusión esfincteriana. Estos cuadros pueden ir desde un cosquilleo en las manos hasta la lejía. Eso depende del... Depende del mecanismo, de todo. ¿Sí? Lesión aguda, consecuencia del traumatismo, puede ser aguda o crónica la presentación. En la aguda, la típica es consecuencia, me parece que es el traductor. Correcto. Sí, se cortó eso. ¿Esperamos con esto o no se lo sabe? ¿Cómo? ¿Esperamos con esto o no se lo sabe? Pero sí, sí. A ver un poco más. No, para deberíamos salir. Bueno, entonces, síndromes modulares transversales. Vimos los completos, que son esos dos, que básicamente es el mismo con la diferencia de la altura nada más, y los síndromes modulares incompletos, como el síndrome centromedular, que se va a caracterizar por algún grado de déficit motor bilateral, más pronunciado en los miembros superiores que en los inferiores, síntomas sensitivos con compromiso de la termoalgesia suspendida, que habíamos hablado que quiere decir que por arriba y por debajo de la lesión no hay gran compromiso sensitivo, pero a nivel de la lesión sí está la termoalgesia comprometida y eso tiene que ver con las fibras de la termoalgesia que decusan, ¿sí? Por la parte anterior de la médula y que estarían comprometidas. Y signos neuropáticos con disfunción esfincteriana. Todo esto en mayor o menor medida dependiendo del
tiempo de evolución y de la gravedad del cuadro. Y se puede dar esto en una situación aguda o una situación crónica. La típica aguda es como consecuencia de un traumatismo por hiperextensión con patología previa asociada. O sea, el paciente mayor con un canal estrecho, como vimos recién, que ya tiene algún síntoma o por ahí no se dio cuenta, pero tiene un canal estrecho y sobre eso le hacen, lo chocan de atrás y hace un latigazo cervical. Ese es el cuadro típico de un síndrome medular central agudo. ¿Sí? Es traumático y es porque ya es una médula que viene sufriendo y sobre eso viene la lesión del trauma y el paciente hace síntomas. Y una lesión de tipo crónica sería, por ejemplo, la sinicomelia, donde va a haber una dilatación del conducto del epéndimo. Eso va a ser una compresión, como habíamos visto al principio de la clase, intrínseca, o los tumores intermedulares, como vamos a ver en las fotos. Este es un varón, por ejemplo, de 25 años que festejando su cumpleaños, alquila un inflable, re buena idea, re divino, ¿sí? se tira, rebota y cae de cabeza con un traumatismo cervical con un mecanismo de hiperextensión, o sea, cae de cara, se revienta, se le caen 2 dientes y sobre eso hace también un mecanismo de hiperextensión con un cuadro de parestesias de instalación inmediata a predominio de miembros superiores y del lado derecho, con un leve compromiso de miembros inferiores, sin compromiso motor interior. ¿Sí? Esta es la resonancia de control, donde vemos que ya este chico evidentemente tiene un problema postural, que es esta rectificación, y más que rectificación ya se pasa a una cifosis, con estas discopatías asociadas, que no parecen ser agudas, porque si fuesen agudas, traumáticas, debería tener un poquito de edema, etc. Parece bien degenerativo, como es un chico joven, con estas protrusiones. No llegan a ser bien, pero son protrusiones. Sobre eso agregó la hiperextensión, y fíjense cómo en la resonancia del medio se ve esa hiperintensidad en la médula que tiene que ver con el edema. ¿Sí? A este chico lo esperábamos porque si no lo que había que hacer era fijarle 3 vértebras a los 25 años iba a ser dramático. ¿Sí? Fíjense cómo se ve acá la imagen de la hiperintensidad. ¿Sí? Claramente viene lesión medular. Se hizo reposo relativo, kinesiología, collar de Filadelfia, o sea, inmovilización externa no invasiva, y esta es la resonancia al mes sin edema y con mejoría absoluta de las parestesias. El síndrome de Brown-Séquard, o síndrome de hemisección medular, es muy típico desde el punto de vista semiológico, es súper tomable y se va a caracterizar por una lesión por la lesión de una hemimédula, una hemisección medular. Y va a tener signos homolaterales y signos contralaterales. Y eso va a depender si se decusan arriba o se decusan abajo. Del mismo lado de la lesión va a tener ausencia de la propiocepción y sensibilidad profunda, o sea, va a estar comprometido el cordón posterior y parecia por debajo de la lesión, el haz córtico-espinal. O sea, los haces que se decusan arriba van a estar comprometidos del mismo lado de la lesión. Los haces que se decusan abajo van a dar signos contralaterales. ¿Sí? Entonces va a ser la famosa anestesia disociada, donde el paciente va a tener hipoestesia termoalgésica del otro lado de la lesión. Le damos tiempo a los chicos para que escriban, pero básicamente lo que se ve acá, en el dibujito, tenemos la lesión en verde, ¿sí? del lado derecho de la pantalla, va a tener pérdida de la sensibilidad profunda y de la fuerza del lado de la lesión y pérdida de la sensibilidad de la temperatura y el dolor contralateral. ¿Por qué? Porque básicamente si hacemos en cuenta que tenemos la que va bajando, el haz se corta donde está lo verde y los haces que deberían decusarse al lado izquierdo de la pantalla están cortados, no se van a decusar. En cambio, los haces que vienen por el lado izquierdo de la pantalla, que se van a decusar a la derecha, sí se decusan. Por eso este paciente del lado de la paresia va a tener percepción de dolor y temperatura. ¿Sí? No es complicado. Desde el punto de vista semiológico, pero tenganlo presente porque es muy tomable. El síndrome cordonal anterior es muy fácil y va a estar comprometido el cordón anterior medular, que se caracteriza por un déficit motor. El cordón anterior es casi exclusivamente motor. El paciente va a tener un déficit motor, característicamente puede haber hipoestesia,
¿sí? Puede haber compromiso de la termoalgesia, porque es un haz lateral y medio anterior, el sentido talámico. Va a haber compromiso esfinteriano. Va a haber conservación de la sensibilidad distributiva y profunda, porque es el cordón posterior, que por supuesto no está comprometido. Y ejemplo va a ser el síndrome de la arteria espinal anterior, ¿sí? Donde generalmente puede ser iatrogénico, por ejemplo, en cirugía de aneurismas de aorta, o puede ser por ateromatosis, que se infarta la arteria espinal anterior, no da el infarto típico, el cuadro típico. Puede ser no hay iatrogénico, disección de la aorta, o puede ser por vasculitis. Comprensivo ya es más difícil, es algo muy específico. Debe ser, bueno, cualquier cosa que venga desde adelante, una luxofractura, un fragmento óseo de una fractura vertebral, una hernia de disco dorsal, raro. ¿Sí? Los cuadros más típicos tienen que ver con el sistema vascular. El síndrome cordonal posterior, también es relativamente sencillo, tiene que ver con compromiso del cordón posterior. Va a estar comprometida la sensibilidad profunda de la propiocepción epicrítica. Va a haber ataxia de la marcha. ¿Se acuerdan el triángulo de la ataxia? Está la maniobra de Romper, ¿sí? El paciente básicamente puede estar de pie con los ojos. El paciente está de pie, básicamente parado sobre un trípode, que tiene que ver con la propiocepción, o sea, la sensibilidad profunda. Yo cierro los ojos y sé que tengo el pie para arriba. ¿Sí? El cerebelo y la vista. ¿Sí? Por eso, si uno quiere estudiar compromiso del cordón posterior o compromiso cerebeloso, a un paciente le hace rosa. Lo parás con los pies juntos, ¿sí? Y le cerrás los ojos. Si tiene compromiso del cerebelo del cordón posterior, le van a estar faltando, al cerrar los ojos, le van a estar faltando 2 patas de interés. Entonces el paciente se cae de costado. ¿Sí? Estos pacientes, bueno, el cerebro está bien, el cordón posterior está mal, les cerrar los ojos y van a la miércoles. Ataxia de la marcha, dolor lancinante, porque como hay compromiso de la sensibilidad, hay un dolor raro, distinto, feo, muy molesto. Parestesias e hipoestesia. Si los signos de vías largas son mínimos, signos de vías largas es sinónimo de cordón anterior, por supuesto son mínimos o no existentes. Va a ser romper positivo porque ya hemos hablado. Algunos tumores espinales pueden dar síntomas cordonales posteriores. También es una cosa muy específica, una compresión posterior, un angioma bien posterior, etc. Pero el cuadro típico, semiológico típico, es el tarro dorsal de la neurosífilis, que ya simplemente casi no se ve y se está volviendo a empezar a ver. Y los síndromes medulares longitudinales, que si se fijan en el libro, tienen cervical, dorsal alto, dorsal bajo, etc. No nos interesan, nos van a interesar 3, que son el epicono, el cono y el síndrome de cola de caballo. ¿Sí? Se cruzan por combinación de signos segmentarios y subsegmentarios, y ya les dijimos, el epicono, el cono y el síndrome de cola de caballo. El epicono es el E5S1, son los segmentos medulares que lo componen. Va a haber dolor dorsolumbar, o sea, un dolor alto, parencia distal de los miembros inferiores de tipo motoneuronal superior, porque en el epicono todavía tenemos neuronas, así que va a estar comprometida la neurona superior. Hipoestesia en los neumatomas del E5S1 y vejiga neurogénica central, una cirugía de retención, ¿sí? Motoneuronal superior, a diferencia de los otros que van a ser de motoneuronal inferior. El cono S2 a S5, típico, anestesia en silla de montar, vejiga neurogénica, periférica. Pero es periférica, la otra vejiga hipertensiva, ¿sí? O hipertónica, perdón. Esto va a ser periférica, incontinencia fecal y ausencia de reflejos anales. Típico de tumores de colon, los epitelioma del colon cerebral. Y el síndrome de cola de caballo se puede dar por un tumor como un epitelioma de cola de caballo, o la típica son las exclusiones lumpares, las exclusiones del hernia de disco. Yo le mostré una en la casa de dolor radicular intenso, precoz bilateral,
para apariencia flácida con hiporreflexia y atrofia muscular, estamos hablando siempre de síndrome motor inferior, hipostesia de los dermatomas de L3 a S5, va a tener anestesia también en silla de montar, porque está todo comprometido, retención urinaria y fecal y disfunción sexual. ¿Sí? Esto es un varón de 33 años, un caso clínico, un ejemplo, comienza con un cuadro de dolor radicular unilateral para apariencia asimétrica severa, derecha y moderada, izquierda, hiporreflexia y compromiso interior, instalación brusca en relación con un esfuerzo. Se hace la resonancia, que una hernia disco excluida, enorme, masiva de 4 de 5, esto no se identifica nada, todo hernia. Se le hace una cirugía de 40 minutos, media hora, se saca el pedazo de disco excluido, el paciente mejora habitualmente mucho, todos los síntomas, generalmente la secuela suele tener que ver con el compromiso interior. Y tumores raquimedulares, que esto cortito, ya estamos terminando, siendo las 10 de la mañana. Los tumores raquimedulares los vamos a dividir desde el punto de vista de su ubicación en tumores intrarraquídeos, o sea, dentro del canal medular, extradurales, que son la gran mayoría, 55%, siendo por lejos las metástasis lo más importante. Intrarraquídeos, intradurales, extranodulares son los que le siguen en frecuencia. Ahí tenemos a los meningiomas, los schwannomas, las metástasis, los quistes neuroténicos, quistes aracnoideos, dogments, del nóduloblastoma del ependimoma. Y los intrarraquídeos, intradurales e intramedulares, que por suerte son los más raros, son el 5%, donde los astrocitomas, los ependimomas y los hemangioblastomas son los más frecuentes. ¿Sí? Los extradurales, las metástasis por lejos son las más frecuentes, siendo la mama en la mujer más frecuente, el pulmón 12%, el linfoma, próstata y un 11% de origen desconocido. Entre el 10 y el 40% de los pacientes con cáncer van a tener metástasis espinales. Son súper frecuentes, muy frecuentes. El 30% son múltiples. ¿Sí? Y lo más frecuente es la ubicación toracolumbar. Esto, por ejemplo, es una imagen de un cáncer de pulmón. Se hace la resonancia, se ve ahí, bueno, acá tenemos mucha luz, la imagen no es la mejor, pero se ve ahí a nivel cervical una compresión anterior, se ve base contraste, esto es una resonancia contrastada, la del medio, se ve claramente que hay un componente, pero que invasivo, que infiltra a varios niveles, con una imagen epidural muy importante, anterior que compromete, y en la resonancia entre dos se ve como está todo infiltrado. ¿Sí? Es usar el pulmón con compromiso cervical. Otro se da el pulmón con compromiso dorsal, también de la parte posterior del cuerpo vertebral, también con compromiso estructural del cuerpo vertebral y proyección hacia el canal medular. Este es otro se da de mama. Este lo que tiene, digamos, particular es que es una lesión relativamente pequeñita, pero muy sintomática porque está justo como si fuese una médico, está justo ahí en relación con el colágeno. Este es un paciente que va a estar loco de dolor y que lo pongo yo con una cirugía mínima. De vuelta, o sea, de colon, compromiso. Generalmente en las metástasis lo que se ve es compromiso del óseo vertebral y de eso proyección al canal, que puede ser por continuidad, como es este caso, si que hay una parte del tumor que crece ese canal, o por compromiso estructural del propio cuerpo vertebral, la vértebra colapsa y los detritos de la fractura, tumor, hueso, etc., por el colapso se desplazan contra el canal medular. Y desde el punto de vista del tratamiento vamos a tener que tener la idea de si son metástasis múltiples o únicas. No todo es quirúrgico, por supuesto. Si de hecho hay scores que no se puse porque complican la vida, pero por ejemplo el score de Tokuhashi es un score que evalúa, entre otras cosas, la situación general del paciente. En el score de Tokuhashi lo que nos preguntan es si tiene, cuántas lesiones tiene vertebrales, cuántas lesiones tiene de otros huesos largos que no sean del esqueleto, que no sean de la columna, si tiene lesiones en órganos mayores, cuál es el tipo biológico, cuál es la
carga predictivo, ¿sí? Cuál es el estado funcional del paciente, y en función de todo eso se hace un score con puntos y que nos dice si el paciente está para una cirugía grande, para una cirugía chica o está para la cirugía. Pero es un tema complejo que no les viene a ustedes el caso. Pero en general, las metástasis únicas tienden a ser más quirúrgicas porque generalmente eso se acompaña en pacientes en mejor estado general. ¿Sí? Y la cirugía es de descompresión, de estabilización, pero nunca para la resección oncológica completa. En general, son rarísimos los casos en que uno plantea la cirugía de una metástasis para hacer una resección oncológica compleja, porque es muy difícil poder hacer márgenes libres, etc. Las cirugías son para descomprimir, para estabilizar y eventualmente de reducción, para que después la radioterapia, que hoy ha mejorado muchísimo con los aceleradores lineales, con el gamma knife, pueda hacer un mejor trabajo. De hecho, hasta hay un concepto que se llama de separación, una separación de por lo menos unos 3 milímetros del estuche dural con el tumor para poder hacer un tratamiento radioterápico más agresivo. Si son múltiples, ya ahí es poco probable que sea un buen candidato para la cirugía. El tratamiento en ese sentido es el corset termoplástico bivalvo, que es un sistema de inmovilización externa no invasiva, porque acá uno lo que tiene sobre todo es la fractura patológica, y en general eso es por una carga hacia adelante. La fractura suele ser en el sentido de la cifosis, porque todos nosotros nos caemos hacia adelante. Las fracturas osteoporotíticas son hacia adelante, puña, las fracturas de este tipo suelen ser así, y entonces el concepto demográfico nos limita un poquito de eso. Y los rayos, 100%. Sobre todo lo más frecuente desde el punto de vista de los síntomas, que es el dolor, la radioterapia es altísimamente efectiva para controlar el dolor y aparte muy rápido. Tumores óseos primarios en este grupo de patología, los osteomas, los osteosarcomas, toda patología de la vértebra que se va a proyectar sobre el canal medular. Tumores de células gigantes, quistes óseos aneurismáticos, angiomas. Cordomas, mielomas y linfomas también, por supuesto, infecciones, diagnósticos diferenciales. Las espondilodicitis y los abscesos pueden dar cuadros muy parecidos, con compromiso del cuerpo vertebral que puede dar la confusión. La patología generativa del canal estrecho, la mielisco, quistes sinovial, difícil, confundieron mucho, pero hay que pedir estudio para hacer el diagnóstico diferencial. Y las traumáticas como fractura de reflexión también difícil, pero bueno, puede pasar. Una hernia disco-dorsal bien anterior, sí, otra igual, como diagnóstico diferencial. Hernia disco-cervicales también, con una resonancia percutida. Una absceso anterior por estafilococo, generalmente también con una resonancia percutida. Un mieloma, que con el cuerpo de nariz se puede proyectar para atrás. Los intradurales extramedulares, o sea que están por dentro de la médula, pero no están dentro de la médula. Tenemos los meningiomas y los ionomas, por lejos los más frecuentes, por lejos. Más del 90% de la patología se encuentra dividida en estos dos tumores, que son tumores benignos y de muy buen pronóstico en general. Diagnósticos diferenciales, fístulas arteriovenosas. ¿Por qué? Porque pueden producir edema, porque pueden generar imágenes confusas en la resonancia, con dilatación varicosa, etc. Los empiemas sudorales, la aracniditis y los tumores aracnoideos. El meningioma es causa de compresión medular tumoral en un 25% de los casos. Predomina en la mujer con una relación 4:1, que está relacionada con el tema de los receptores de estrógeno, etc. Por eso, sobre todo, predomina el tipo de tallo a los 60 años. El tipo sarcomatoso es el subtipo más frecuente y tiene una ubicación típicamente anterolateral y dorsal alta o cervical alta, dorsal o cervical alta. Y para fastidio del cirujano, habitualmente anterodorsal, con lo que está escondido detrás del estuche dural. Y la clínica va a ser la de una evolución prolongada de compresión medular, un cuadro puramente neumático. Con el paciente con estabilidad para la marcha, vigía de los miembros inferiores, se empieza a caer cada vez más, cada vez puede caminar más, empieza a perder control de fitness y va a la guardia, pudiendo generalmente mover las piernas, pero no pudiendo caminar. Esa es una resonancia, nivel sensitivo, esa es una resonancia en función de eso y la imagen suele ser muy típica.
los schwannomas, y son dos diagnósticos diferenciales, pero aparte de la resonancia se ven muy parecidos. Los schwannomas es una causa de compresión nodular tumoral en un 30% de los casos, no es tan frecuente, pero va a afectar a ambos sexos por igual y es entre los más frecuentes entre los 40 y los 60 años. O sea, en los pacientes jóvenes y sobre todo varones, el schwannoma es mucho más frecuente que los meningiomas. La ubicación típica es cervical baja y entre otras cosas lo que hay que investigar, sobre todo si son imágenes agresivas, es el diagnóstico de neurofibromatosis de tipo 2. Se va a presentar con un cuadro mielopático probablemente, pero a diferencia del meningioma agrega un síndrome radicular. Como cuadro típico, por supuesto, porque no, pero el cuadro típico sí, porque el schwannoma crece a partir de la vaina de los nervios, entonces va a estar siempre en relación con su foramen. Esta es la imagen típica, ¿sí? El dibujo para que tengan una idea. ¿Sí? A la izquierda tenemos el schwannoma, una imagen típica del reloj de arena, donde hay una porción ensanchada intrarraquídea, sale por el foramen macro, por el neuroforamen, que si lo comparan con el otro está agrandado, porque el tumor va agrandando el hueso, y se vuelve a ensanchar a nivel extraespinal, típico es a nivel dorsal, donde lo tenemos que operar con de tórax. Ellos ahí donde sacan primero la parte intratorácica y después sacamos la parte medular. Y la imagen típica de un meningioma sobre la derecha, habíamos hablado que son anterolaterales, por lo cual, como vemos acá, se alojan por delante de las raicillas y las raíces que están saliendo. En los dos casos son tumores encapsulados, son tumores encapsulados de bordes netos que refuerzan de forma homogénea con inyección de gadolinio, los dos, y van a desplazar a la médula sin infiltrarla. La diferencia a nivel de las imágenes va a ser que el meningioma tiene una base ancha de implantación en la médula madre, y la típica imagen de cola dural, que es el refuerzo, porque refleja de forma homogénea, pero es el reflejo con el contraste de la dura madre de implantación. Mientras que el schwannoma va a estar en relación con uno de los autores de conjunción y nos puede dar la típica imagen del reloj de arena. Las dos imágenes típicas, fíjense, sobre la izquierda tenemos una resonancia magnética nuclear en un T1 con contraste, donde vemos el meningioma redondeado, la imagen de refuerzo homogéneo, con las dos colitas, una para arriba y otra por abajo. Esa es la de la madre infiltrada que refuerza en la cola dural típica del meningioma. Mientras que en una resonancia en un corte colonal vemos una imagen redondeada, relativamente homogénea, pero que claramente está en relación con el foramen del lado izquierdo. Si fíjense como parte del tumor se va para el foramen, y si no lo desarrollo ahora, probablemente si haga más adelante, si no se hace nada, una imagen típica de la pared. La misma imagen, un meningioma sin gadolinio, con gadolinio, refuerzo homogéneo y el T2 donde se nota claramente que la médula está desplazada porque no está infiltrada. Otra imagen típica redondeada, sí, en el axial, en el sagital es difícil diferenciarlo, pero claramente en el axial se ve una porción intramedular muy importante a nivel cervical, una porción muy importante que se escapa por el foramen agrandado, y esta porción de acá extrarraquídea, que si pudiesen ver acá, lateral a la porción extrarraquídea, son huellas quirúrgicas. Este paciente ya fue operado, ¿sí?, por vía anterior, la gente de cabeza y cuello, y nos mandan a nosotros para sacar lo que le quedó ahí a nivel del canal. Este mismo paciente, con el postoperatorio, sin la imagen del tumor, con la secuela en la médula y la cicatriz atrás, donde se ve que está pegando las láminas. Otra imagen importante de schwannoma, ¿sí? Fíjense que se ve a la izquierda la bola esa enorme que de hecho se parte y se veía, pero además se ve en el foramen que está todo ocupado y hay un edema a nivel del cuerpo vertebral. Estas son formas agresivas de schwannomas que eventualmente la resección es imposible. Fíjense, se ve acá en la reconstrucción coronal
como hay una parte que se va para el lado cervical, hay una parte que está ahí colgando en el espacio pleural, y en la resonancia, en los cortes axiales, como está la parte de la porción de partes blandas, la porción intrapleural, la porción dentro del canal y una porción que corresponde al cuerpo vertebral. Sacar esto habitualmente es muy difícil y eventualmente hay que reconstruirlo todo con tornillos, un montón de prótesis. Otra imagen típica, ¿sí? Abajo se ve la imagen típica de la arena, en la reconstrucción coronal se ve cómo está ahí cabalgando el foramen. De ese paciente que vimos recién, ¿sí? Este paciente, para sacarle todo el tumor, entre otras cosas hay que reventar todo lo que está ahí arriba, que es la faceta, ¿sí? Si no, vamos a tener una parte importante del tumor escondida por la faceta. Al sacar la faceta, fíjense, acá abajo se ve la relación de la faceta con el tumor. ¿Sí? Si yo no saco la faceta que está acá abajo, no voy a poder acceder a todo el tumor. Al sacar la faceta es la estructura más importante desde el punto de vista de la estabilidad del tumor. Entonces sacamos la faceta como se ve acá, que está faltando todo, pero hay que instrumentarlo con tornillos. Entonces el tiempo de la cirugía estamos sacando el tumor, y este es el control intraoperatorio, donde ya el tumor se sacó, y hay que sacar el tumor se puede meter para estabilizar ese tumor. Una imagen típica de religión, ¿sí? El mismo paciente, la imagen intraoperatoria. Está la dura abierta, estos son puntitos de reparo para tener la dura abierta, se ve claramente todo el estuche dural abierto con la cola de caballo desplazada. Esto es un propósito muy divertido, muy puede sacar con la expectativa de una resección completa, por supuesto. Y ya para tener los intradurales, intramedulares, astrocitomas, retinomas, gangliomas, linfomas, angiomas, cavernomas, angioblastomas, metástasis rarísimo, pero los más importantes por lejos son los astrocitomas y los retinomas, que son dos tumores primitivos del sistema nervioso central y en general tumores de bajo grado de malignidad. Ustedes saben que los tumores, los gliomas del sistema nervioso se dividen en 4 grados. Los grados que completan los otros en general son grados 1 y 2 en general, siempre de situaciones agresivas. Los astrocitomas predominan a nivel cérvico-dorsal, el 80%, se clasifican histológicamente en 4 grupos según la abundancia de población celular, las anomalías citonucleares, la neovascularización y la salida de necrosis. En la práctica, alto y bajo grado, lo que estaba diciendo, y típicamente los astrocitomas son de crecimiento excéntrico y exofítico, con quistes polares. Eso quiere decir que por arriba y por abajo del tumor hay un quiste medular, lo cual suele ser muy útil, sobre todo a la hora de la apertura de la sección. Esta por ejemplo es una imagen típica de un astrocitoma, donde encima ha hecho un infarto o un sangrado intratumoral. Esa imagen que se ve abajo es un nivel de sangre, ¿sí? Y lo que se ve arriba es todo el edema de la médula, igual que lo que se ve acá abajo. Son tumores que en general el nivel de resección no es tan positivo como son retinomas. A veces puede ser que sea muy difícil diferenciar entre lo que es la médula sana y la médula y el tumor, entonces la resección no suele ser completa. Los retinomas tienen una relación hombre-mujer 2 a 1, son pacientes más jóvenes de 30 y 40 años, predominan a nivel cervicolumbar y del filum terminal. En el 90% de los casos. Tiene un aspecto quístico y hemorrágico, suelen tener un plano de disección y suele ser la resección bastante favorable. Son tumores que con una resección completa tienen duración. Imagen típica de un ependimoma de filum terminales y una imagen típica de un ependimoma con compromiso del bulbo. Entonces con mi mamá también, que tuvo un evento hemorrágico del filum terminal, fíjese ahí, está la sangre y el nivel del líquido. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, estamos todos para la siesta. Preguntar a los chicos si tienen algo, si tienen alguna duda.